Vamos a conversar ahora con el doctor Gastón Soto Ballenas. Él ha sido magistrado del Jurado Nacional de Elecciones al margen de haber tenido otras responsabilidades en el Estado. ¿Cómo está, doctor Soto Ballenas? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, y nuevamente mi agradecimiento muy sincero de estar nuevamente contigo. No, al contrario, gracias por venir. Este asunto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así es. ¿Se llama PASO? PASO. ¿Sabe por qué le digo? Son las siglas que usan los argentinos para referirse que son, primero, elecciones primarias, sí, abiertas porque participa todo el mundo, no solamente los militantes de los partidos políticos, simultáneas porque le hacen en una misma fecha todas las agrupaciones políticas, y obligatorias. O sea, todo lo cual terminamos siendo copiones de algo que no nos conviene, no nos interesa, ni es aplicable al Perú, particularmente. Se lo decía porque ayer el doctor Willy Ramírez del Jurado Nacional de Elecciones me corregía y me decía, PASO es en Argentina, aquí no se llaman PASO. Aquí se llama pasito a paso, no en todo caso, pero lo cierto, pasito a paso para llegar al paso. El problema, Rodolfo, es que lamentablemente, por esta mala costumbre que tenemos de tomar experiencias de otros países, terminamos por no darnos cuenta de que no siempre necesariamente tiene buenos resultados aplicar realidades que pueden funcionar para otros países, más no acá. En el Perú no tenemos partidos políticos. Usted está coincidiendo con Rudecindo, ¿eh? ¿Perdón? Usted está coincidiendo con Rudecindo. La verdad es que lamentablemente no llegué a escuchar su entrevista completa, pero ciertamente de que para que pueda aplicarse un sistema de elecciones primarias obligatorias, como originalmente la famosa esta comisión especial de reforma política en la época del señor Vizcarra había propuesto, estaba pensando en teoría, estaba pensando seguro en base a la experiencia de leer muchos libros, muchas experiencias en otros países, pues no se daba cuenta de nuestra realidad es totalmente distinta. Nosotros no somos Honduras, nosotros no somos Nicaragua, nosotros no somos República Dominicana, donde los partidos políticos tienen cierta solidez, a pesar de que hay actos de corrupción. Duran, como el caso de Honduras, hay partido político que tiene más de 100 años de existencia y la corrupción es tremenda, pero hay institucionalidad de los partidos políticos, cosa que no acontece en el Perú. En el Perú los partidos políticos son propiamente agrupaciones políticas no partidarizadas, donde alrededor de un personaje que tiene circunstancialmente o temporalmente una fuerza de imagen muy positiva y llega a calar hondo en la mente y conducta del elector, promueve un partido político. Entonces hay que esperar que se consoliden los partidos políticos para recién allí imponer las PASO. No, no es necesario. Yo creo que sí pueden haber y deben haber elecciones primarias. ¿Abiertas? No, solamente que apedir a los militantes de las agrupaciones políticas, militantes que están debidamente registrados en la agrupación política. Y te darás cuenta, en ese sentido... ¿Quién controlaría eso? Lo puede controlar, si no son los mismos comités electorales, los partidos políticos, ya sabemos de qué pie cojean los partidos políticos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y va a ser muy fácil, porque al final, Rodolfo, los partidos políticos, si uno revisa la cantidad de miembros debidamente registrados que tiene, y hoy día se encuentra en la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, los 20 y tantos partidos políticos, con toda seguridad que si sumamos todos los militantes realmente registrados no llegamos ni siquiera al 10% de los cerca de 25 millones de electores que tenemos a nivel nacional. En consecuencia, va a ser muy fácil que lo pueda controlar o fiscalizar o contribuir técnicamente a la misma OMPE para la realización de un proceso electoral interno. Yo la verdad lo dudo considerando lo que tenemos como partidos políticos, ¿no? Ese es el problema. Son feudos, son propiedades. Pero esa es la realidad, donde un militante un voto, dijo alguna vez algún especialista de esta materia, y un militante un voto significa un miembro carnetizado del partido, tiene calidad de ser con su voto un aportante en opinión decisoria para los efectos de poder determinar quién va a ser el candidato del partido. Pero votas no del partido. Si son abiertas, Rodolfo, el común de la gente, ¿qué puede conocer a los candidatos internos que tienen los partidos políticos? Ni siquiera los conocen. ¿Y cómo los obligas a votar? No, el concepto está totalmente equivocado. Yo creo que... No, pero se supondría pues que habría campañas, ¿no? Campaña previo a las elecciones primarias abiertas. Que tiene una, una incidencia muy fictimista y donde terminan siendo las instituciones o organizaciones dedicadas a orientar la opinión pública ciudadana las que ganarían mucho dinero en desmedro de la consolidación del sistema democrático. Entonces las PASO no van, yo no estoy de acuerdo con no está de acuerdo con las PASO. A como usted ha planteado. ¿Está de acuerdo de cómo se produjeron las elecciones en 2021 y antes? O como se está debatiendo ahora en el Congreso, más o menos en esa idea? Hay que ser muy concreto. Yo creo que elecciones internas deben haber, para los efectos que cada partido político elija sus candidatos en los procesos electorales generales.
¿Cómo hacer esos procesos electorales? Los militantes de cada partido político, o sea, los que decidan internamente a nivel del partido, ¿no?, quiénes serán esos candidatos. Ya hay, digamos, un proyecto que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución del Congreso. ¿La ha revisado usted un poco? Sinceramente no, pero me temo, y ese es el problema que acontece con las reformas políticas, de que siempre hay una gran dosis de interés político partidario que termina por desnaturalizar lo que técnicamente se quiere, sea los criterios que se manejen para los efectos de regular ese sistema, ¿no? Yo tengo este temor, no me atrevería a hacer un análisis porque con todo eso no lo he revisado, ¿no? Pero el Congreso es el que da las leyes, ¿no? Ellos son los que aprueban los proyectos, los debaten y los aprueban. Bueno, justamente por eso le digo, lo de la Comisión de Constitución, ya tienen el proyecto, ya lo aprobaron, entiendo que esto pasa al Pleno. Así es. ¿No es cierto? Para su aprobación, etcétera. Pero siempre hay interés partidario, pues. Y más aún cuando está cercano, que si bien es cierto, ya no sabemos si está cercano o no un próximo proceso de elecciones generales, pero lo cierto es que técnicamente está establecido, sin necesidad que aparezca la norma jurídica, que una reforma de un sistema electoral no se puede hacer en fechas cercanas a que se va a convocar un proceso electoral inmediatamente después de un proceso electoral, y menos cuando está en proceso una elección, ¿no? ¿Por qué? Porque se dosifica mucho, se contamina mucho el debate con el interés particular que tienen las agrupaciones políticas, que es natural, que es normal que así sea, porque finalmente cada uno busca el beneficio de los efectos que puede tener cualquier reforma política. Muy bien, y el Congreso ha votado, ya como todos sabemos, con 93 votos, me parece, ha aprobado la bicameralidad y la reelección de congresistas, alcaldes, gobernadores, etcétera. Entonces, en marzo se va a dar la segunda votación para que la modificación constitucional se dé. ¿Qué le parece esto de la bicameralidad? Yo, y alguna vez creo que hemos conversado al respecto, hace mucho tiempo yo estoy de acuerdo. Yo creo que los que de alguna forma tenemos el defecto de estar inmersos en la especialidad constitucional, creo que tenemos que coincidir en gran medida en que frente a la realidad de estructura sociopolítica que tiene el Perú, es necesario una estructura del Parlamento interna bicameral. Pero en 2018 ya la opinión pública, el soberano, para decirlo de otro modo, se pronunció en contra de la bicameralidad. Precisamente a eso iba. Y ahora quienes promueven son un grupo de personajes ilegítimos, ¿no?, en el Congreso de la República. Ese es el gran interrogante, y ese es el problema que no se está tratando. De que mañana más tarde puede, en el mes de marzo, por ejemplo, que se realiza su siguiente legislatura ordinaria, aprobarse con una cantidad tan o mayor a la cantidad de votos que se ha obtenido en esta primera votación, y finalmente salir oleada y sacramentar, legalmente hablando, la reforma constitucional para permitir la restitución del Senado y la reelección de los parlamentarios. Pero, ¿qué va a carecer de legitimidad? Y ese es el problema que no se ha atendido. Yo creo que el Parlamento y la voluntad política de los parlamentarios ha debido estar orientada en principio a hacer una gran campaña de difusión ante la población para explicarle en forma muy sencilla, entendible al común de la gente, de por qué es más importante tener 2 cámaras en lugar de una, ¿no? Pero de una manera en el que todo el mundo lo entienda, porque a veces los técnicos o los en 2018 votaron por la no bicameralidad, digamos, sin manejar información, algo así. E igualito sería en el supuesto caso que lo apruebe el Parlamento, con la votación requerida para este efecto y sin intervención de un referéndum, ¿no? En consecuencia, yo creo que ese es el peligro que se corre, que va a haber una reforma constitucional que tenga legalidad, es decir, que se hace dentro del marco establecido por la norma constitucional y los procedimientos que establece, pero no va a tener legitimidad. O sea, la población no va a sintonizar con ello. Y eso está mal, pues. Y eso es lo que los parlamentarios están descuidando. Y yo creo que es un tema sumamente delicado, que no solamente habría que referirse al tema de la reelección, que yo nunca he estado de acuerdo con que se elimine la reelección, inclusive para los alcaldes, para los gobernadores, porque como lo escuché minutos antes que terminara su entrevista el doctor Rudecindo Vega, coincido con él que efectivamente el alcalde que es corrupto no necesita un nuevo periodo, un periodo si puede llevarse el municipio rodando se lo lleva, ¿no? Entonces ese mal criterio que esa fue una de las razones por las cuales se prohibió la reelección. Así es, por eso fue. Las normas populistas, el populismo que quería seguro en su momento el Parlamento no sino el anterior, lograr que
la población sintonice con lo que ellos pretendían, caló hondo, pues, y lamentablemente en política no todo lo legal es legítimo y viceversa, todo lo legítimo termina siendo legal, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo con la bicameralidad y con la reelección, pero lo que molesta es la forma como lo están haciendo? Así es, y se está omitiendo, por eso decía lo más importante, que es conseguir primero convencer a la población, explicándole, reitero, de una forma sumamente clara, precisa y sin muchas palabras rebuscadas, de por qué es mejor tener 2 cámaras en lugar de una cámara, ¿no? Una cámara la tienen generalmente los países de América Latina, de Centroamérica, que tienen poca población, poca extensión territorial, que no es el caso nuestro, es totalmente distinta, ¿no? Y los criterios que se manejan, por ejemplo, yo recuerdo, retrocediéndonos en el tiempo, lo que fuera la propuesta en aquel resultado derivado de esa comisión que se elaboró, que se conformó en la época del doctor Valentín Paniagua, no sé si recuerda, Rodolfo, donde se hablaba justamente de la existencia de 2 cámaras, ¿no? Con facultades y atribuciones muy bien demarcadas, ¿no? La única cámara política que era susceptible de poder ser disuelta, como originalmente estaba en la Carta del 79, que era la Cámara de Diputados. El Senado era indisoluble, no podía disolverse, porque no tenía capacidad de control político que sí tenía la Cámara de Diputados. Y esos son temas sumamente importantes que deben de considerarse, ¿no? Claro, pero la bicameralidad de ahora, la que pretendemos que regrese, o hay un sector que pretende que regrese, no es la misma bicameralidad que tuvimos antes. Esta está mejor, digamos. No? Se supone porque, por ejemplo, de acuerdo al proyecto, tengo entendido de que solamente se está previendo que la Cámara de Diputados sea la única que tenga iniciativa legislativa. En la Carta del 79, ambas cámaras podían tener la misma facultad, pero siempre había una colegisladora. Si la norma nacía en diputados y aprobada, tenía que ser revisada por el Senado. Si el Senado era el que aprobaba en un primer momento un proyecto de ley, tenía que pasar a la colegisladora, que en este caso era diputados, ¿no? Ahora no. En este caso lo que se quiere es que solamente sea la Cámara de Diputados la que tenga capacidad de presentar proyecto de ley, o sea, iniciativa legislativa, y sea el Senado que siempre sea Cámara colegisladora, es decir, Cámara revisora. ¿Qué le parece eso? Yo creo que es correcto. Está bien. Es correcto porque se supone que el Senado está dedicado a otros menesteres mucho más importantes y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, compartir con el Ejecutivo facultades que ahora las tiene de control político, desde antes de la designación de altas autoridades, comenzando por los embajadores, comenzando por los ascensos militares a partir de generales de todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Entre otros, el tema relacionado con algunas altas autoridades que se designa o elige el Parlamento, algunas de ellas que hay que quitarle esa facultad de intervención política, como el caso de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que ahora está en debate el tema de que se destituyen o no. Pero hay un tema mucho más importante, la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es el de que se ha politizado la designación o selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y se ha desnaturalizado lo que originalmente estaba previsto en la Carta 79 con la ahora desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, que se cree que porque se le cambió el nombre, ya no hay consejeros, ahora hay junteros, que son los que integran una Junta Nacional de Justicia, ¿no? Se va a solucionar el problema. El problema no está ahí, el problema está en las personas que integran las instituciones. Y yo creo que retornar a lo que otrora fuera el origen de la elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, con obviamente la publicidad, la difusión de quienes van a ser los candidatos, creo que solucionaría el problema y no desnaturalizaría lo que hoy se ha desnaturalizado con una comisión especial que es la que selecciona, entre comillas, meritocráticamente a los integrantes de la Junta, ¿no? El defensor del pueblo que preside la comisión especial, el presidente del Tribunal Constitucional que lo integra, el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, y además lo integran un representante de los rectores de las universidades nacionales y privadas. Entonces viene la pregunta, ¿quién elige al defensor del pueblo? ¿Quién elige al Tribunal Constitucional? ¿Quién elige al Contralor General de la República? El Congreso, ¿verdad? Entonces lo están politizando. Y encima, la más alta autoridad, que en este caso es el presidente de la Suprema, como el fiscal de la Nación, que son los que son como autoridad sujetos a la fiscalización de la Junta, son los que integran la comisión que selecciona a los integrantes. Es un contrasentido, ¿verdad? Totalmente. Eso hay que cambiarlo. Totalmente. Eso es más importante que irse por otro lado en el debate, ¿no? Muy bien, para terminar, lo de la Junta Nacional de Justicia, aparentemente se ha enfriado el tema. Hay una medida cautelar, luego
dicen que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse, pero ¿qué le parece esa pretensión de destituir a todos o algunos de la Junta Nacional de Justicia por una falta grave que no está, establecida en ningún reglamento? Bueno, creo que hay que distinguir lo que es el control político de un control jurisdiccional, un control judicial. El Parlamento tiene, y eso no se le puede negar, así no nos guste, lamentablemente, ¿no?, control político. Y consecuentemente, más allá de que cualquier situación anómala hasta cierto punto que pueda ser calificada como falta grave, puede efectivamente ser utilizada por el Parlamento para efecto de buscar la destitución de una autoridad, comenzando hasta por el propio presidente de la República, que siempre alguna vez lo hemos conversado, Rodolfo, el tema famoso de la incapacidad moral permanente, ¿no? Es un cajón de desastre, pero útil. Útil cuando el Parlamento lo usa responsablemente. Útil por cuanto que hay ciertas situaciones en las que puede estar involucrada el jefe del Estado, y que no estando prevista la posibilidad de que pueda ser acusado constitucionalmente, el Congreso pueda destituirlo. Una vez conversamos, por ejemplo, qué pasa si un jefe de Estado un día cualquiera se pone a llevar licor y llega de retorno a Palacio en condiciones impresentables. No, eso no es delito. Pero en cambio la majestad del cargo le obliga a no actuar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Que esperamos que termine su mandato? No, ¿verdad? O Dios no quiera, y creo que nunca va a pasar. Eso es el poder político, pues. Claro, así es. De que el jefe de Estado se pelea con una persona o con la esposa, ¿no?, y tiene un arma a su alcance, la mata, y lo hizo en el segundo año de su mandato. Eso no es susceptible de poder ser acusado constitucionalmente. Pero sí puede el Parlamento, utilizando la incapacidad moral permanente, sacarlo del cargo para ponerlo en manos de la justicia, ¿no? Son instrumentos que, utilizados políticamente de forma responsable por el ente correspondiente, en este caso el Parlamento, yo creo que funcionan totalmente, ¿no? Muy bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Ha sido el doctor Gastón Soto Ballenas. Vamos a la pausa de inmediato. Regresamos.